Buen día, hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la clase número 2 de la unidad 8, que estamos hablando de los ajustes, ¿cierto? En esta semana, como no nos podíamos juntar, teníamos esta clase por video, así que espero que cuando la vean la puedan hacer con tranquilidad ahí en su casa, completar en los puntos que vamos a ir desarrollando también. Y bueno, como les dije en la clase anterior, vamos a hacer una actividad, a responder unas preguntas que me gustaría, más adelante les cuento más, pero que me gustaría que después ustedes las contesten y me las manden, así vamos viendo cómo va el desarrollo del curso. El día 2 el título es las clases de ajustes. Y empieza diciendo, ¿qué clase de ajustes se requieren? Tratar de responder a esta pregunta es como tratar de hacer una lista de cosas que Dios pedirá que haga. La lista sería interminable. Puedo, sin embargo, dice el autor, indicarle algunos ejemplos y darle algunos ajustes que tal vez les serán requeridos. Tal vez se requieren en los siguientes aspectos se requieren ajustes. Por ejemplo, en las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Por ejemplo, empleo, en la casa, finanzas, ajustes en una relación entre las familias, entre colegas, entre amigos. Puede requerirse ajustes en nuestra manera de pensar, en esos prejuicios que nosotros tenemos, en los métodos con los que pensamos las cosas, la potencialidad, o sea, la posibilidad de que pasen cosas o no. Eh, Puede requerir ajustes en sus compromisos, tanto con la familia como con la iglesia, en los planes, en las tradiciones, en los empleos. Algunos ajustes en las acciones que hacemos, cómo oramos, cómo servimos, cómo ofrendamos, o también en sus creencias, en las creencias que tenemos sobre Dios, sobre los propósitos de Dios, sobre sus caminos, en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás también. Todas estas son clases de ajuste que tal vez Dios podría pedirnos que hagamos. ¿Para qué? Para el propósito que estamos estudiando este libro, que es cumplir el propósito precisamente de caminar con Dios y de conocer su voluntad, ¿cierto? La lista puede ser sin fin. El ajuste más grande ocurrirá en el momento de actuar por fe. Cuando usted se enfrenta a una crisis de fe, tiene que decidir lo que cree de Dios. Esa decisión mental puede ser la parte fácil. La parte difícil es ajustar su vida a Dios y realizar una acción que demuestra su fe. Usted tal vez sea llamado a hacer cosas que solo Dios haría, donde antes tal vez trató de hacer solamente cosas que usted sabía hacer. Entonces acá nos remitimos a lo que habíamos estado estudiando en las clases anteriores, que es que lo que uno hace tiene que ver con lo que uno cree, más allá de lo que uno dice, porque uno dice muchas cosas, ¿no? Pero el momento de la acción es la que define realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que no. En la palabra del domingo yo compartía precisamente algo parecido a esto. Cuando nosotros caminamos disfrutando la vida que Dios nos dio, esta vida en abundancia, esta dádiva que es la vida eterna, eso se tiene que demostrar en nuestro caminar también. Nosotros no podemos todo el tiempo vivir con incertidumbre, todo el tiempo vivir con miedo, todo el tiempo vivir con persecución mental, si es que estamos viviendo y disfrutando la vida que Dios nos dio. No se puede. Entonces, de acuerdo a lo que yo hago, porque a veces esos miedos, esas frustraciones, esa persecución que nosotros a veces estamos pensando que todo el mundo nos quiere hacer mal, todo el tiempo algo malo va a ocurrir, eh, y actuamos de acuerdo a eso. Ese es el problema, que tomamos decisiones de acuerdo a esa forma de pensar, y por eso acá una de las cosas que decíamos de algunos ajustes que Dios puede pedirnos a veces es en nuestra forma de pensar, de actuar.
No puede ser que siendo cristianos, sabiendo que nuestra vida depende del Señor, todo el tiempo estemos asustados pensando que algo malo nos va a pasar y estamos viviendo nuestra vida a la defensiva. Entonces Dios nos guarde de eso y aprendamos a disfrutar la vida hermosa que Él nos ha dado y a pensar de que Él está en el control de todo lo que pasa alrededor nuestro. Nada de los ajustes, nada de lo que parece que el mundo está viviendo hoy, que pareciera que todo es un caos y todo se transforma en un peligro inminente. Nada de eso se escapa de Dios. Dios lo tiene todo el tiempo bajo control, todo, porque Él es eterno. Él sabe lo que va a pasar al futuro, Él sabe lo que pasó antes y nuestra vida está en sus manos. Y eso nos tiene que traer en algún punto a nosotros paz. Eso no quiere decir que no vamos a hacer nada, sino que simplemente lo que digo es que podamos confiar en que más allá de todas las cosas que nosotros no podemos controlar, está nuestro Dios, nuestro Padre, que nos ama y que Él sí puede controlar todo. En el punto número 1, ya llegamos al punto número 1, estamos en la página 164. Punto número 1 dice: lea cada una de las siguientes porciones bíblicas. ¿Qué clase de ajustes se requirieron en cada caso? En la línea en blanco, escriba la letra o las letras que correspondan a cada caso. Entonces tenemos en el número 1 dos columnas. En una tenemos una que dice escrituras, ¿cierto? Y una línea en blanco al principio. Y tenemos una cita. En la columna de la mano derecha tenemos ajustes y tenemos una letra en cada uno de los tipos de ajustes, que dice en las circunstancias, en las relaciones, en la manera de pensar. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es leer la porción bíblica y poner la letra que corresponda a qué tipo de ajustes se dio. Hay que tener en cuenta que en la columna de la mano izquierda, donde van la letra que tenemos que poner del ajuste que corresponda, puede ser que haya más de una letra. O sea, en algunas escrituras que tenemos ahí, vamos a poner más de una letra en la que corresponda y no hay problema. No es que solamente siempre va a ser una de las letras de los ajustes, sino que pueden hacer varios ajustes que se dieron en ese momento. Vamos a leer entonces la columna de las escrituras. La primera dice Mateo 4, versículo 18 al 22. Y Mateo 4, del 18 al 22 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, en esta escritura que acabamos de leer, ¿cuáles de los ajustes que están escritos en la columna de la mano derecha corresponde? Eso que pasó tanto con Simón, que después se llamó Pedro, y Andrés, y con los otros hermanos, Juan y Jacobo, cuando Jesús los llama, ¿qué tipo de ajustes tuvieron que hacer? Veamos ahí la lista de ajustes y ponemos la letra que corresponda. Fue un ajuste en las circunstancias, fue un ajuste en las relaciones, fue un ajuste en la manera de pensar, en los compromisos, en las acciones o en las creencias. Ahí la letra que corresponde es la letra A, porque fueron ajustes en las circunstancias, porque ellos estaban trabajando, tuvieron que dejar sus trabajos, lo que estaban haciendo en ese momento, dejarlo todo y seguir a Jesús. Por lo tanto, donde dice Mateo en las Escrituras, donde está la línea en blanco, dice Mateo 4, 8, 22, la letra que hay que poner ahí en esa línea en blanco es la letra A, porque fueron ajustes de las circunstancias. Y así en adelante, seguimos. Mateo 5, 43, perdón. Mateo 5, versículo 43
Mateo 5:43 al 48 dice: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Por lo tanto, ahí Dios está pidiendo que hagamos ajustes. ¿Qué tipo de ajustes tenemos que hacer? Ajustes de la lista que tenemos en la derecha. ¿Serán ajustes en las circunstancias, en las relaciones, en la manera de pensar, en los compromisos, en acciones o en las creencias? Yo acá puse varios. Puse la B porque creo que hay que hacer ajustes en las relaciones, en nuestra relación con los demás, que amemos a nuestros enemigos. Dice el versículo que acabamos de leer, o los versículos. También ajustes en nuestras acciones, porque ya no dice que hay que odiar al enemigo, sino que hay que amar al enemigo. O sea, esa es una acción. Así que puse la B, la E, y también puse ajuste en las creencias, la F, porque hay que dejar de pensar en esto que yo creía antes. Jesús le dice, antes era así, antes ustedes creían esto, pero ahora yo les digo esto otro, ¿no? Entonces hay que cambiar las creencias a veces que tenemos, y Jesús les pide eso y nos pide eso a todos. Entonces yo en esa segunda lectura de Mateo 5, del 43 al 48, puse 3 letras, la B, la E y la F. Vamos al tercer, la tercera lectura está en Mateo 6, versículos 5 al 8. Dice lo siguiente: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, en Mateo 6, 5, 8, el Señor nos está pidiendo que hagamos ¿qué tipo de ajustes? Ajustes en las circunstancias, en las relaciones, en la manera de pensar, en los compromisos, en las acciones o en las creencias. Yo acá, en este número 3, de Mateo 6, 5 al 8, puse que Dios nos está pidiendo que hagamos cambios o ajustes en nuestras acciones, porque dice cuando ores, que es una acción, ¿cierto? Cuando vayamos a orar, no hagamos así como hacen los demás, que se encierran, o sea, que oran en el público para que todos lo vean, para que reciban reconocimiento de los demás y digan, oh, qué espiritual es este hermano, sino que más bien enciérrate en un lugar secreto y ora al Señor, y Él que está en ese lugar secreto después te va a dar la recompensa en público. Entonces hay que cambiar una acción. Yo por eso puse la letra E. Vamos a otro también de Mateo, pero en el capítulo 20, en el versículo 20 también. Así que Mateo 20, 20, buscamos ahí, del 20 al 28 vamos a leer. Dice lo siguiente: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Está hablando de Jesús, ¿no? Se acerca la madre de los hijos de Zebedeo, que habíamos visto antes que Jesús los llamó, y le pide algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabe lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos.
Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces acá tenemos una mamá que se acerca a Jesús y le dice, cuando vengas en tu reino, o cuando estés en tu reino, por favor te pido que a mis hijos les des un lugar importante, como para que todos lo vean, que se siente uno a tu izquierda y otro a tu derecha, como que son tus colaboradores más cercanos, ¿no? Está pidiendo reconocimiento para sus hijos, gloria para que los demás lo vean. Y Jesús le dice, ustedes no pueden hacer lo que yo voy a hacer. Y después le dijo, la verdad sí. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de su muerte, ¿no? Que muchos de los apóstoles después iban a morir, algunos crucificados, otros quemados, torturados, ¿cierto? Pero le dice aún así, sentarse a la izquierda, a la derecha, o sea, dar esos lugares de privilegio no está dentro de mis facultades, sino de mi Padre, dice Jesús. Entonces, estos ajustes que Dios nos pide, que entre nosotros no sea así en que los gobernantes de la tierra se enseñorean unos de otros, pelean por ver quién tiene más poder unos sobre otros, ¿cierto? De ahí vienen las guerras y demás. Bueno, Dios le dice entre nosotros, o sea, Jesús le dice entre nosotros, no sea así, sino que el que quiera ser el primero, el más importante de ustedes, en realidad tiene que ser el servidor de los demás. Porque así como el Hijo del Hombre, que está hablando de sí mismo, él dice, así como yo, que soy el Rey de Reyes, que soy el Creador del universo, vengo a ustedes para servirlos, así mismo ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Entonces, esos ajustes que Dios nos pide en esa escritura de Mateo 20, del 20 al 28, yo acá puse 2 letras. Una, la F, que Dios nos pide que cambiemos nuestra creencia, porque nosotros pensábamos de la manera como pensaba el mundo, ¿cierto? Que el más importante tiene que ser el que se enseñorea de los demás y el que está por sobre, y tenemos que cambiar esa creencia. Entonces puse la letra F y también puse la letra C, que tiene que ver con la manera de pensar, que Dios nos está pidiendo que cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestras creencias y cambiemos nuestra manera de pensar. Por último, tenemos en el libro de Hechos, del capítulo 1, en el capítulo 10, del versículo 1 al 20, y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo un gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hasta ahí llega la lectura. Entonces, ¿qué está pasando acá en esta lectura? En este pasaje. Está pasando que Dios le está hablando a Pedro a través de una visión, adelantándole lo que va a pasar después, ¿no? Que vienen unas personas que no son judíos, que no pertenecen al pueblo de Dios y lo vienen a buscar. Y claro, Pedro tiene estos prejuicios, ¿no? De decir, ¿cómo yo le voy a dar la palabra de Dios a estas personas que no son judías? Los que la Biblia llama son gentiles. Entonces, esta visión de que Pedro ve un montón de animales que los judíos, por su religión y por la ley de Moisés, no podían comer. Hay muchas explicaciones para eso, ¿no? De por qué tenían ellos prohibición de comer ciertos animales, pero estaba en su cultura y para ellos eran animales inmundos. Entonces baja esta especie de sábana del cielo en la visión de Pedro y ve todos estos animales reunidos ahí y escucha la voz que le dice: come, mata a estos animales y come. Y Pedro dice: yo no puedo comer esto, si esto es inmundo, nunca lo comimos por nuestra cultura, ¿no? Entonces Dios le dice esto de: lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames impuro, no lo llames inmundo a las cosas que Dios ha limpiado. Queriendo también decir, si yo llamo a alguien que no es judío, tú no le digas que esta persona es indigna de mí, porque si yo lo llamé, yo lo purifiqué, yo lo santifiqué, va a ser puro. Esa es la obra que Dios puede hacer. Y este pasaje, entonces Dios le está diciendo a Pedro que cambie algo, que ajuste algo en su vida. ¿Qué será? ¿Será las circunstancias? ¿Será las relaciones? ¿Será en la manera de pensar, en los compromisos, en acciones, en las creencias? Bueno, acá yo puse también varias opciones. En este último pasaje yo puse la letra F, que Dios le está pidiendo que cambie sus creencias. ¿Por qué? Porque Pedro trae precisamente estas creencias de decir: esto es lo que siempre hemos creído, estas son nuestras tradiciones de nuestra religión, de la enseñanza de nuestros padres, nuestros ancestros, la ley de Moisés, etc. Y Dios le dice: está bien, pero yo ahora te digo otra cosa. También puse la letra C ahí, que Dios le dice que cambie su manera de pensar. También puse la letra E, que es que creo que Dios le pide que cambie sus acciones, porque lo que Pedro no quería hacer en un momento, ahora va a tener que hacerlo. Así es que en la última alternativa de las escrituras que tenemos, en la número 5 de Hechos 10 del 1 al 20, yo puse la F, la C y la E como parte de los ajustes que Dios nos pide que hagamos. Pasemos al número 2. Dice: mencione algunos ejemplos de los 4 aspectos de los cuales Dios le pudiera pedir que ajuste su vida a Él. ¿Qué aspectos podríamos decir? Yo puse acá como ejemplo que Dios puede pedir que... Bueno, acá el autor nos da uno, ¿no? Un ejemplo al principio, que dice la fe. Que Dios puede pedir que cambiemos nuestro pensamiento, nuestras creencias en cuanto a la fe. También yo puse acá en cuanto a las circunstancias, a las creencias, a las relaciones, como ya vimos en la lista del principio, y pueden haber muchos otros más aspectos en los que Dios nos pida cambiar. Medite un poco más
y piense que, por ejemplo, un ajuste en las circunstancias tal vez pudiera significar que tuviera que mudarse a otra ciudad o buscar un cambio de trabajo. Hay un montón de cosas que Dios pudiera requerir que hagamos, y esto obviamente no estamos hablando de que Dios lo esté pidiendo simplemente por capricho, sino que muchas veces estos cambios son necesarios, como veníamos estudiando y como estamos estudiando en esta unidad, son necesarios para que Dios haga su obra en nosotros. No tiene que ver con un capricho, con una inseguridad del Señor de decir, a ver, le voy a pedir esto difícil para ver si me obedece o no, para probarlo si me obedece o no, solamente, sino que más bien porque sin esos cambios hay otras cosas que no podemos hacer, hay otras cosas que no podemos recibir, hay otras cosas que no podemos entender si es que no nos disponemos a hacer esos cambios. Yo quisiera hablar de algo también que tiene que ver con esto y que no está en esta unidad, pero también creo que es importante notarlo, y es cuáles serían los ajustes que Dios no nos pediría. Esto es difícil decirlo porque alguien puede decir, bueno, pero eso es subjetivo, ¿no? Si la Biblia no lo dice específicamente, es subjetivo. Pero hay cosas que yo creo que podemos deducir. Y yo creo que Dios nunca nos pediría, por ejemplo, abandonar nuestras obligaciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los que somos padres. Dios nunca nos pediría que abandonemos a nuestros hijos, que los dejemos a la buena de Dios por ir a nada, a predicar a no sé dónde y dejar a tu familia tirada, abandonar el trabajo que uno tiene para sustentar a su familia, por ejemplo, si es que simplemente por pensar que tenemos una visión de Dios, una palabra de Dios. Creo que las obligaciones que tenemos como personas, cuidar a nuestros padres, son cosas que son intrínsecas al Evangelio, que no se pueden separar y que demuestran el amor que nosotros tenemos hacia Dios, también honrando a los demás, porque hay una palabra que dice honra a tu padre y a tu madre, por lo tanto es difícil que Dios te pida abandónalos. Acordémonos de la palabra esta que decía en nuestro versículo clave, ¿no?, de esta unidad, el que no renuncia. Pero ese renunciar, cuando hablábamos y desglosábamos esta palabra, este término que tenía 3 partes, en griego, una de las partes era cambiar de orden. No es odiar, no es olvidar para siempre, sino que es a veces cambiar de prioridad, cambiar de lugar la prioridad que le estamos dando. ¿Qué otra cosa Dios no nos pediría? Por ejemplo, ser deshonestos. Dios nunca nos pediría que seamos deshonestos en nuestra forma de vivir, mentir, robar, aprovecharnos de los demás, eso no. Hacer daño a otras personas, estoy hablando del daño físico, pero también el daño psicológico. Tanto a otras personas, me refiero a otra persona, como a mí mismo. O sea, las personas que, por ejemplo, a veces sufren ataques así contra sí mismos, que atentan contra su vida, ya sea de forma directa, personas que dejan de comer, por ejemplo, para morirse de hambre, se abandonan a sí mismos. Eso es algo que Dios nunca pediría que hagamos, porque Él nos ama y porque Él ama también a las demás personas. Por lo tanto, nunca estaría como un ajuste que nosotros le hagamos daño a otra persona. Obviamente que no estoy hablando de las cosas que suceden a veces cuando hay que defenderse, ¿no? En alguna situación extrema, cuando hay una situación de peligro y hay que defenderse uno o defender a la familia. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de hacer daño a propósito de forma consciente. En un matrimonio, por ejemplo, por más que Dios dice y le dice a la esposa que tiene que respetar a su marido y obedecerlo, eso no significa que el marido tiene la potestad de maltratar a su esposa, ni físicamente, ni psicológicamente, a nuestros hijos, lo mismo, ni a otras personas. Esas son cosas que Dios nunca nos pediría que hagamos, y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué dices eso si la Biblia no lo dice específicamente? Pero cuando la Biblia dice que tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos, cuando la Biblia dice que tenemos que a los hombres amar a nuestras esposas, cuando la Biblia dice a los hijos que tienen que respetar y honrar a sus padres, ahí está siendo intrínsecamente
directo para decirnos no hagas lo opuesto. Entonces podemos estar seguros de que la voluntad de Dios no es esa. Recordemos que el Evangelio y el ejemplo de Jesús está basado siempre en el amor, en el bienestar de los demás, en buscar el bienestar y la bendición para otra persona antes que para mí. Ya sé que Dios de mí se va a ocupar y yo, si puedo, me voy a ocupar de ser de bendición para otra persona. Dios con frecuencia requiere ajustes en aspectos que usted nunca consideró en el pasado. Tal vez ha oído a alguien decir: nunca le diga a Dios que usted no hará cierta cosa, porque eso es precisamente lo que Él le pedirá que haga. Pero Dios no anda buscando cómo perturbarlo. Sin embargo, Él quiere ser el Señor de su vida. Cuando usted descubra un aspecto en donde permitir su señorío, allí es donde Él empezará a trabajar. Él quiere una entrega absoluta. Él tal vez requiera o tal vez no que haga que usted descubra, pero continuará obrando en usted hasta que esté dispuesto a permitirle ser el Señor. Recuerde que Dios lo ama. Su voluntad siempre es lo mejor para usted. Cualquier ajuste que Dios requiera es para su bien. Al seguirlo, llegará el momento en que su vida se ajustará rápidamente a la dirección de Dios. El ajuste siempre es a una persona. Usted ajusta su vida a Dios, ajusta sus puntos de vista para que sean como los de Él, ajusta sus caminos a los de Él. Después de que usted haga los ajustes necesarios, Él le dirá lo que tiene que hacer para obedecerlo. Cuando usted lo obedezca, tendrá una experiencia de cómo Él, a través de usted, hace algo que solo Dios haría. Bueno, acá llegamos al punto que hablamos al principio, ¿no? Que Dios no es que anda buscando hacernos la vida difícil o imposible todo el tiempo, viendo qué es lo que no nos gusta para decirnos tienes que hacer esto, sino que más bien son cosas que nosotros requerimos, cambios que necesitamos hacer y que está en nuestra voluntad caminar en esa dirección o no. Cuando nosotros tenemos esas disposiciones, que Dios puede obrar. Ahora, si nosotros estamos todo el tiempo abiertos a hacer cambios en nuestra vida, está muy bien. El tema es que a veces estamos abiertos a todo tipo de cambios. El tema es que a veces no tenemos un estándar y no tenemos una visión clara de lo que tenemos que cambiar. Entonces pasamos de un extremo de ser absolutamente rígidos con nuestras creencias, con nuestra forma de vivir, pasamos al otro extremo de ser completamente dóciles y cambiantes. Y esa es una actitud que también la Biblia condena, que dice que el hombre se transforma en como estos pastos que lleva el viento, que va de un lado para otro, ¿no? Que no tiene sustento, no tiene raíz. Entonces, por un lado, es cierto que tenemos que estar abiertos a los cambios que Dios nos pide, pero para que sepamos que son los cambios que Dios nos está pidiendo es que necesitamos conocer su palabra, conocer las Escrituras, para que esta actitud de estar abiertos para los cambios que necesitamos hacer sean exactamente los cambios que Dios quiere que hagamos y no vayamos nosotros caminando en diferentes direcciones de acuerdo a la psicología que está de moda en ese momento, de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a las creencias o las modas que el mundo tiene, porque el mundo sí va cambiando. Todo el tiempo están cambiando y las cosas que antes se decían que estaban bien, ahora están mal y al revés. Y si uno tiene una apertura indiscriminada a eso, también camina de acuerdo a eso y al final te das cuenta que no tiene sustento. Pero por otro lado, el estar rígido en un solo pensamiento, como muchas veces lo he comentado, estas personas que dicen toda mi vida me enseñaron esto, así que, o siempre me dijeron esto, así que yo lo creo y me aferro a eso, eso también está mal. Porque nuestra fe, nuestro sustento debe estar en la palabra de Dios. Y a veces también nuestra creencia en la palabra de Dios hace que cambiemos cosas, porque Dios nos está hablando constantemente. Y mientras más nosotros empezamos a buscar de Dios y empezamos a escudriñar su palabra, a tratar de entender el contexto en el que está escrito, a comparar diferentes libros y diferentes situaciones que Dios muestra en su palabra, a veces cambian algunas creencias que nosotros teníamos incluso de acuerdo a la palabra. Pero la esencia nunca tiene que cambiar.
La esencia de que Cristo es la base, es el sustento, como dice la Biblia, es la piedra angular de nuestra vida eterna. Que Él es el camino, que no hay una acción que nosotros podamos llevar a cabo para recibir el beneficio de la vida eterna, sino que solamente es Él, a través de su muerte y a través de su resurrección. No solamente nos quedamos en la muerte de Jesús, sino que, como dice la palabra, si Él no ha resucitado, en vano es que hacemos todo lo que hacemos. Así que tenemos que creer que Él murió, pero también tenemos que creer que Él resucitó y que esa resurrección es también resurrección para nosotros. La resurrección a la muerte, de la muerte de nuestros pecados, ahora a nacer y a florecer a una vida nueva, a una vida eterna. Ahora viene la actividad que yo les quiero pedir que hagan, que está en el punto 3 y el punto número 4. Esto les pido que los puedan escribir, ya sea en un papel y me manden la foto del papel, ya sea que lo escriban en un mensaje privado en el WhatsApp, o pueden hacerlo a través de un audio, también mandármelo. Quiero aclararles que esto va a ser absolutamente confidencial, por supuesto, no lo vamos a publicar en ninguna parte. Nadie más que yo lo va a leer, lo va a saber, pero me parece que a veces está bueno poder compartir esto, ¿no? El punto número 3, entonces, esta es una de las preguntas que me gustaría que, si pueden, están viendo este video, puedan ustedes compartir, que es, el autor dice, describa por lo menos un ajuste que tuvo que hacer en su manera de pensar mientras ha estado estudiando este curso. Por ejemplo, dice el autor, alguien podría decir, he tenido que aceptar el hecho de que sin Dios no puedo hacer nada de valor en el reino, para el reino. En lugar de hacer cosas para Dios, ahora observo que oro para ver lo que Dios quiere hacer por medio de mí. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Yo daba precisamente un ejemplo también el domingo cuando estaba compartiendo esta reflexión de la palabra de Dios, que para mí una de las cosas, hay muchas cosas que Dios me ha hablado, pero uno de los ajustes que Dios me ha permitido conocer a través de este estudio con ustedes es que hay algo que solamente Dios puede hacer, que es atraernos hacia Él. Un montón de otras cosas el diablo las puede copiar, nosotros como seres humanos lo podemos hacer humanamente también. Hay cosas que puede hacer la ciencia, hay cosas que pueden hacer las matemáticas, hay cosas que puede surgir de una u otra manera. Pero hay una cosa que Dios solamente puede producir en el ser humano, que es atraernos hacia Él, empujarnos a buscarlo. Y esa ha sido una bendición para mí, porque muchas veces uno puede preguntarse, pero el Espíritu Santo está obrando en mí, ¿qué está pasando? Y cuando yo siento esa necesidad de buscar a Dios, esa es una forma de darme cuenta que el Espíritu Santo está obrando en mí. Por lo tanto, también lo contrario. ¿Qué pasa cuando yo dejo de tener ganas de estar con el Señor? Me siento apático. Bueno, ahí es una voz de alerta también. ¿Qué está pasando conmigo, con mi relación con Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que Dios haga esa obra que Él quiere hacer, que es atraerme hacia Él? Ese es un ejemplo personal que yo les comparto, pero me gustaría que ustedes me escriban algunos que ustedes han tenido que cambiar en la forma de pensar desde que empezamos este estudio, que ya llevamos casi un año. Seguramente Dios ha tenido una o más cosas para cambiar. En mi caso han sido varias y yo les comparto nada más una, pero me gustaría que ustedes me escriban o me manden un audio, como les dije, contándome alguna. Y la otra también es la otra actividad que quería que hagamos, que es en el punto número 4, dice, ¿le ha pedido Dios alguna vez que haga un gran ajuste por él? Y ahí está la respuesta, si sí o no. Si la respuesta es sí, describa brevemente el ajuste requerido y su respuesta. ¿Qué cosa Dios le ha pedido que usted cambie en su vida? Bueno, pueden haber muchas, como dijimos, muchos tipos de ajustes, ¿no? En mi caso, le pongo otro ejemplo de cambiarme de trabajo, por ejemplo, ¿no? Estar en un lugar y decir, este lugar no está siendo de bendición y de edificación para mí, tengo que buscar otro lugar rápidamente, pero para no faltar al sustento de mi familia, pero sí otro lugar donde yo pueda crecer espiritualmente, ¿no? O congregación también. Me he tenido que cambiar del lugar de congregación precisamente porque no
un lugar donde creo que no estoy creciendo o que yo no estoy siendo de bendición para otros hermanos, como yo quisiera. Entonces digo, necesito otro lugar. Y eso no significa que esté yo hablando de las personas que salen a veces de una congregación enojados, discutiendo, hablando mal. Eso no. Me parece que eso no es lo correcto y no es sano, no es sabio, no es maduro. Pero sí creo que Dios a veces te puede llamar a congregarte en otro lugar, pero por los medios adecuados, o sea, hablando bien, exponiendo la situación y con el fin de crecer más espiritualmente. No porque no se hace acá lo que yo quiero, no porque nadie me quiere, no por ese tipo de cosas, sino que más bien siendo honestos espiritualmente para decir, yo necesito otro lugar, o yo puedo dar en otro lugar cosas que en este lugar no puedo, por diferentes situaciones. No vale la pena entrar en eso, pero sí creo que puede ser un ajuste también que Dios lo permita, que no tiene por qué verse como malo o como pecado, pero como digo, siempre y cuando se haga de una forma madura, honesta también, y buscando eso, buscando un bienestar espiritual, no porque, como digo, a veces esta inmadurez de decir nadie me quiere, no me saludan, o el pastor no me va a visitar, o en esta iglesia hacen tal cosa, no me hacen caso cuando yo digo tal cosa. No ese tipo de cosas, no. Mucho menos por chismes, ni mentiras, ni nada de eso, por supuesto. Sino que solamente cuando uno está buscando la voluntad y la dirección de Dios, Dios puede llevarnos a otro lugar y puede ser ese un ajuste también que requiera. Bueno, cualquier ajuste que Dios le haya pedido que hagan, si quieren contármelo, también está esa actividad, ¿sí? Y bueno, después en el punto número 5, sinceramente este punto número 5 está medio, para mí, un poco difuso porque da los nombres de varias personas y una descripción muy, para mí, un poquito escasa de lo que hicieron estas personas para que después uno pueda poner ahí qué tipo de ajustes hizo. Entonces, háganlo como puedan, pero para mí nos da pocos datos de cada una de estas personas. Habría que estudiar bien la vida de cada uno de ellos para saber qué es lo que hizo cada uno y saber cuál fue el ajuste que Dios le pidió que hagan, ¿no? Después, en el punto número 7 dice que lo mismo con respecto a esta actividad de las 6, que nosotros marquemos con una estrella la cita de todas estas que para nosotros tiene más significado, la que nos pueda identificar más. Bueno, eso podemos hacerlo. Y en el punto número 8, piense en el nivel de consagración que refleja esa afirmación. Si usted está dispuesto a consagrarse al señorío de Cristo en una manera similar, invierta unos momentos en oración expresándole que está dispuesto a ajustar su vida a Él. O sea, de esto que marcamos, de toda la actividad 6, del punto número 6, si marcamos algunos de estas expresiones que dijeron algunos de estos personajes que está marcado acá, si hay algo que a nosotros nos identifica y si nosotros pudiéramos pedirle a Dios que nos ayude a ver si tenemos ese nivel de consagración para llegar a afirmar lo mismo que esta persona. Y bueno, pedirle a Dios que nos ayude a eso, ¿no? Dice el autor ya finalmente: he tratado de ayudarlo a comprender que usted no puede quedarse en el mismo punto donde está y marchar junto a Dios obedeciendo su voluntad. Primero vienen los ajustes, entonces puede seguirlo en obediencia. Tenga presente, el Dios que lo llama lo capacitará para hacer su voluntad. En el resto de esta unidad veremos el segundo y tercer punto. ¿Cuál es el primer punto? Está en el cuadrito que sigue, ¿no? Porque la obediencia requiere ajustes y el primer punto es que uno no puede quedarse donde está y andar con Dios. Esto es lo que hablábamos también el domingo anterior, ¿no? en la meditación. No hay un tercer camino. Uno está con el Señor, está avanzando, ¿no? en su vida, está disfrutando la vida eterna que nos da, o está caminando en el pecado que tiene como meta final la muerte. Lamentablemente no hay otro lugar. Entonces, el punto número 1 es el que estamos estudiando, que uno no puede quedarse donde está y estar con Dios.
El segundo punto y el tercero es el que vamos a seguir estudiando. Y el segundo punto dice que la obediencia es costosa para nosotros y para los que nos rodean. Y el tercer punto es que la obediencia requiere dependencia total de Dios y que Él obrará a través de nosotros. Así que eso vamos a seguir estudiando en las próximas unidades. Muchas gracias por ver este video. Gracias de antemano por las respuestas que seguramente voy a recibir de su parte. Les reitero que son cosas absolutamente confidenciales. Nadie más que yo lo va a leer o lo va a escuchar. Y bueno, va a ser una bendición, por supuesto, compartir, aunque sea a través de ese medio, ¿no? Después, en las clases cuando estemos, si alguno lo quiere compartir públicamente, por supuesto que siempre está la opción, la oportunidad de hacerlo en las clases, pero en este caso, eso ya va a ser cosa de que ustedes lo decidan ahí en la clase y lo puedan hacer público. Pero en el caso de esta actividad, punto número 3 y número 4 del día 2, quiero que, si pueden, me manden eso y yo lo voy a estar compartiendo solamente con ustedes. Así que muchas gracias, Dios los bendiga mucho y nos vemos después en las clases presenciales. Chao.